algún día se detienen, pero siempre andan en eso. Hoy es 11 de abril, vamos a hablar de esto un poquito. ¿Eres tú? ¿Se te ha caído el pelo reflexionando? Sí, yo he reflexionado bastante aquí con la vida. Sí. Nos ha tocado a juro. ¿Mm? Tú sabes que en promedio tus reflexiones a mí me sirven bastante. O sea que yo discuto mucho, Enrique, porque yo soy periodista y tengo que entrevistar y preguntar cosas, ¿no? Entonces uno es un experto en discusiones. Pero yo no discuto ni para ganar ni para... No. Yo discuto para robarme las ideas. Cuando yo veo que alguien dice, oye, eso está bueno, me lo robo y uso un programa como mío. Y la gente, ay, Kiko, sí es inteligente. Y es lo que pasa. Mira, yo quería, por cierto, Kiko, me vas a disculpar, yo creo que tú vas a estar de acuerdo con lo que te voy a proponer. Vas a hablar de Sculpey. Sí. Yo sabía, pues ya Sí. vamos. Ah, bueno. Ya te vas a adelantar. Bueno, ya me adelanto. Ya, Sí, ya dale. tengo el derecho de adelantarme. Sí, dale. No, yo quería expresar, como seguramente yo también pensé que tú lo ibas a hacer, bueno, expresar nuestro pesar, que tú y yo tuvimos mucho que ver con él, compartimos muchos años de lucha con nuestro viejo amigo Héctor José, como era su nombre de batalla. Era una persona a veces rígida, ¿no? Y a veces de personalidad fuerte y recia. Además, yo con él, tú sabes, viví una cosa muy curiosa que ahora me atrevo a confesar, ahora que los dos no están, que es que entre él y yo a veces había una especie como de celo con Teodoro. Con Teodoro, sí. Porque Teodoro nos quería Me mucho a los acuerdo. dos. Teodoro nos quería mucho a los dos. Entonces, bueno, siempre ahí había... Yo me atrevo a decir que había más celo de Sculpey hacia mí que de mí hacia él, porque además yo era más joven que Sculpey. Sculpey era un líder, un dirigente cuando uno llegó a la política, porque él tenía 10 años más en la actividad y además tenía esos galones que en la izquierda de aquellos años eran muy importantes, que es que había participado en los 60. Nosotros no, nosotros habíamos arrancado ya en la democracia, pues, ¿no? Vamos a decir. Entonces, pero era una persona a la cual, entre los acuerdos y los desacuerdos, es imposible, nadie se atreverá en el mundo político venezolano a discutirle su verticalidad a toda prueba, su consecuencia con sus ideas y además su talento político, porque él era un hombre muy talentoso y muy leído. Yo digo que él, yo creo que todos nosotros en cierta forma, él expresa en buena medida esa última generación de izquierda de los políticos que leíamos, que aparte de leer política teníamos que leer literatura, como tú sabes, con Sculpey siempre esas conversaciones eran así. Pasábamos fácil de un libro de política, de un libro de historia, a una novela. Era un poco como Víctor Hugo de Paola. Algunos dicen que la amistad de él, tan estrecha con Víctor Hugo, que era también otro lector voraz, se debió a eso, ¿no? En buena medida, al intercambio de libros, dicen algunos, entre ellos dos. De modo que, bueno, yo quería expresarle a sus familiares nuestro sentimiento. Ayer estuvimos allá en el velorio y nuestro dolor. Teodoro decía, en estos casos nos están disparando a los pies. Bueno, este no es un disparo a los pies, este es un disparo al cuerpo, ¿no? De modo que, con mucho dolor, pues. Cuando enterraron a Teodoro, allá en el cementerio del Este, yo recuerdo la imagen de tuyo, Sculpey. Yo me atravesé, no sé por qué, y los dos me miraban con ganas de matarme. Y yo los veía los dos en la tristeza, el dolor, pero los veía así como también, como, este es mío. Y fíjate que nos fuimos con Guerra los dos, con Guerra Ramos. Ayer yo llevé a Guerra Ramos se ha hecho costumbre ahora que yo lo busco a él cuando hay estas situaciones y lo llevo a los velorios y eso. Ayer fui con Rico y él, ¿no? Y ese día de Teodoro, fíjate tú, nos fuimos los tres, justamente, Guerra, Sculpey y yo, a tomarnos un café o algo parecido, fuera del cementerio. Salimos del cementerio, no sé, y nos pusimos a echar los cuentos, ¿no? Bueno, hablando de Sculpey, vamos a meternos en el 11 de abril. Claro, extremos. Fíjate, Sculpey fue mi primer jefe político, siendo yo, tenía 15 años, en los liceos de Caracas. Yo estudié en el Pedro Emilio Col. Y en el Pedro Col había estudiado Sculpey. Lo habían votado porque amenazó al director con una ametralladora. Imagínate tú. Ese era el mito. Yo un día le pregunté, ¿eso es verdad? Y se rió. Sculpey, con el cual yo conviví muchos años, como tú mismo lo señalas, cada vez que nos tomábamos unos tragos de agua, él solía contar el 11 de abril.
Pero antes del 11 de abril, escribí en un chat en estos días, voy a hacer un artículo que voy a publicar en el Nacional será el viernes, ya lo estructuré, porque para un chat escribí un texto sobre Sculpi, en el cual yo decía, bueno, Sculpi tuvo un momento estelar en la política venezolana, pero de para atrás, pero muy simbólico, porque José Ignacio Escabruja, a propósito del 4 de febrero, escribió un artículo llamado Faú para atrás, Sí. que fue Sculpi. Artículo demoledor. Demoledor. Terrible. Diciendo, viene Caldera y mete ese jonrón, Aristóbulo se envasa, y el mío viene y Faúl para atrás. Porque él salió a condenar el golpe. No como estos que salieron a darle sustentación al golpe, que fue lo que hizo Caldera. Eduardo Fernández, Sculpi y otros más salieron a defender la democracia. Pero era sencillo, Sculpi venía de la lucha armada, de la guerrilla, de la derrota de esa política, de las salidas de fuerza, porque la salida de fuerza no es ahorita que pierden, es que han perdido después de la caída de Pérez Jiménez todos los rounds, por ahí no es. Entonces él salió a expresar su reflexión ¿Te puedo sobre el interrumpir? tema democrático. Sí, ¿Me claro, claro. permites una pequeña interrupción? No dejo mucho, pero... Es que él, tú sabes, yo le decía siempre a Teodoro, echando broma, tú sabes que entre los comunistas había una expresión que era la expresión de el espíritu de partido. Era un concepto, era un valor, el espíritu de partido, el tipo que era del partido, pues, ¿no? Entonces yo siempre, echando broma a veces con Teodoro, veíamos a Sculpi de lejos, yo le decía, mira, Teodoro, ese es el espíritu de partido encarnado. ¿No? Bueno, a él le dieron una línea política. Aristóbulo tenía la misma línea política. Y la giró. Y la giró cuando escuchó a Caldera. No para respaldar al golpe, sino para hacer un discurso complejo. No plano y sencillo, mueran los golpistas, viva la democracia, porque eso era David Morales Bello y eso era sencillo. No, hacer un discurso complejo. Estoy en desacuerdo con el golpe, estamos en desacuerdo con todos los golpes de izquierda o de derecha, pero aquí hay unas razones, hay unas causas, hay unas cosas que hay que comprender, no hay que justificar el golpe, pero hay que comprenderlo. Y eso fue allí donde, bueno, por cumplir la línea del partido. Pero fíjate que como yo bebía con Sculpi agua, a ver, de vez en cuando, y los últimos años bastante, él me cuenta, no solo esto que te estoy contando. Menos mal que era agua, nada más. Mira, no solo esto, que la reflexión de la guerra insurreccional pesó mucho el 4 de febrero. Claro. Pero también me contó que él, que estaba con Arias Cárdenas por aquellos días del 11 de abril, porque estamos hablando del 4 de febrero, él era como el encargado de Arias Cárdenas de las relaciones militares para ese día. Y me echó unos cuentos que cuando regresemos los vamos a compartir y nos metemos en el tema. Hablamos del 11 de abril. Sí, pero primero le hacemos la despedida a Sculpi, La despedida. expresándole, pues, porque seguramente estará en el cielo, pues, que no se fue sin que lo viéramos. Y que no lo vamos a olvidar. Así es, ya regresamos. El 11 de abril. Entonces Sculpi me cuenta todo lo que ocurrió en Fuerte Tiuna al lado de Vázquez Velasco. A mi juicio, el 11 de abril fracasa cuando Vázquez Velasco descubre que la nueva Junta de Gobierno, que en el nuevo gobierno, lo habían sacado del juego. No era ministro, pero ni siquiera lo habían dejado como comandante del ejército y él era el que tenía el poder en ese instante. Él me contó una vez que solo Baduel y Clivel Alcalá Cordones estaban mantenidos allí, al lado de Chávez. Todos los demás están contra él. Pero Carmona y los suyos comenzaron a disputarse a mordiscos el poder. No tenían 2 días y ya estaban serruchándose unos contra otros. Y eso es una cualidad, fíjate, no solo venezolana. Para nosotros, la lucha del poder en Venezuela es así. No solo Bolívar, traicionado por Páez, su sueño más grande, la cosecha, muerta en Venezuela, sino que la historia, al propio Páez los monagas se lo raparon. Y Mariño era un conspirador, un intrigante. Cipriano Castro se va a curarse, le dice, compadre, cuídeme el coroto, y no pudo entrar más nunca. La Junta de Gobierno termina en manos de Betancur. Este es un país donde el reconocimiento cuesta mucho. Porque aquí todo el mundo, como hay yo creo que es un síndrome de como Bolívar era tan grande, entonces todos siempre estamos buscando un cuarto bate para que dirija la película, y generalmente el cuarto bate surge cuando se impone sobre unos liderazgos más pequeños que él, en sentido político, no en tamaño.
Y entonces, hoy tenemos, fíjate, en Venezuela, un episodio clave para la historia política de este país, que es el 2024. Pero hay que analizar el 11 de abril. Dígame usted, métase ahí. Sí, porque el 11 de abril efectivamente requeriría varios programas, ¿no?, para poder hablar de él. Yo te resumiría mi apreciación sobre el 11 de abril así. En primer lugar, creo que fue legítimo que unos venezolanos decidieran marchar y pedir, quizás fue un error llegar hasta Miraflores, quizás fue una provocación innecesaria, pareciera que todo formaba parte de un plan, generar una situación complicada para permitir que los militares actuaran, para justificar la actuación de los militares, lo cual es sumamente lamentable y triste que haya sido así. Pero que unos venezolanos marcharan o que se conformara un movimiento pidiendo la renuncia del presidente y que eventualmente el presidente renunciara, eso está dentro de la legitimidad democrática. La Constitución permitía que el presidente renunciara. Por determinadas circunstancias eso se podía lograr. Ahora, esa era la legitimidad. Cuando en vez de que el presidente renuncia, porque él escribió la renuncia, pero no la firmó. Ahora, de su puño y letra está escrito el papelito aquel que todos vimos y era el puño y letra de Chávez, todos los puntos que él exigía, pero no la firmó. Entonces, si tú la solicitud de renuncia, que era tu objetivo, lo conviertes en un golpe de Estado, por eso es que hay una diferencia entre el 11 de abril y el 12. Yo llego incluso hasta justificar, como parte de esa desobediencia civil que ocurrió el 11 de abril, la desobediencia de los militares cuando Chávez, muy irresponsablemente, después de haber vivido, porque él justificaba parte de su movimiento político con el 27 de febrero, y uno que vivió el 27 de febrero en el ojo del huracán y lo vio de cerca, como lo viví yo el 2 de marzo de ese año, a las puertas de la morgue, y vi los cuerpos amontonados en la puerta de la morgue. Bueno, que Chávez se le haya ocurrido que después de una manifestación como esa iba a sacar el Plan Ávila a la calle, era una irresponsabilidad. Que los militares hayan desacatado eso, hasta ahí incluso yo digo, bueno, está bien, eso forma parte de un procedimiento, vamos a decir, hasta democrático. Pero después, en la madrugada del 12 de abril, los militares en Fuerte Tiuna designan a Carmona, porque la primera vez que Carmona dice que es presidente es saliendo del Fuerte Tiuna, que le dice a los periodistas, bueno, me han pedido que yo sea presidente y yo he decidido aceptar. Esa es la primera declaración que él da, porque yo recuerdo que la vimos todos. Entonces allí hay un quebrantamiento de la legitimidad del movimiento. Y ahí hay una irresponsabilidad muy grande, incluyendo a Vázquez Velasco. Porque Vázquez Velasco, entre otras cosas, tenía la responsabilidad de dirigir ese tránsito en el vacío de poder, la renuncia de Chávez, o la supuesta renuncia de Chávez, y lo que iba a venir después, tenían que haber dirigido con cuidado, preservando la legitimidad. Entonces, yo digo que si en vez de haber hecho esa ridiculez que hicieron con Carmona en Miraflores,